Empezamos. Hoy vamos a hablar sobre una pregunta, vamos a desarrollar un poco, esto como ustedes saben no es en tema clase, no es en formato clase, sino que es en formato charla entre amigos, análisis y analicemos juntos la situación. Muchos me han preguntado desde el 2021 y siempre se abre la polémica de si se puede aprender artes marciales autodidacta, si se puede aprender en la casa, si no tenés dojo, si no tenés kwon, si no tenés gimnasio, si no hay maestros, o si no tenés, vamos, si no tenés plata, si no tenés dinero, pero tenés ganas y querés, si hay maneras de aprender. Yo ya he hablado sobre esto en algunos de mis videos y he dado mis parecer. En mi parecer siempre les he dicho que definitivamente y absolutamente la respuesta es sí, se puede aprender, pero hay que tener en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, de que no todos los estilos tienen la misma característica y facilidad para aprender a través de video. También les he dicho otra característica que es que hay que tener en cuenta que siempre se va a poder aprender hasta cierto nivel y determinadas técnicas y otras no. O sea, quiero decir, no es que todos los estilos se van a poder aprender al 100%. ¿Por qué? Porque hay muchos estilos, sobre todo los que son de cuerpo a cuerpo en estilo grappling, o sea, jiu-jitsu, judo, aikido, todo lo que sea a ver, para que me entiendan, todo lo que sea de tomar el brazo de otra persona y hacer movimientos articulares, de torsión, de palanca, de hiperextensión, todo lo que sea de tomar el cuerpo de la persona y generar, por ejemplo, un desequilibrio para un lanzamiento, que diga, vamos a hacer un ogoshi, un de ashibarai, todo lo que sea de tomar en el suelo a la persona y hacer una inmovilización, llámese kesagatame, kusuri kesagatame, todo ese tipo de técnicas que requiere de un cuerpo humano con sus partes, o sea, con cabeza y articulación de cuello, con hombro, brazo, se complica bastante, son mucho más difíciles. Asimismo y todo, vos podés comprarte un muñeco de esos que usan los de MMA, que son muñecos que tienen brazo y que tienen cabeza y pierna, y vos asimismo y todo podés marcar un poquitito alguna técnica. Si vas a hacer una técnica de inmovilización en el suelo, por decirte un kesagatame, como el muñeco tiene cabeza y brazo, vos perfectamente, siguiendo la guía de un video de un maestro, podés colocarte del costado, tomar el brazo, pasar por atrás del cuello, apretar y hacer la inmovilización. O que vayas a hacer por atrás del cuello, que diga el mataleón, o sea, se puede hacer. ¿Va a ser 100% perfecto, técnico, detallado, purista? Y no por varias razones. Primero, porque el cuerpo no es un cuerpo humano con articulaciones y todo. Segundo, porque no tenés al instructor que te esté corrigiendo el detalle. Y cuanto más complejo sea, más difícil va a ser. Ahora, ¿que eso no es mejor que nada? Por supuesto, vos pensá lo siguiente. Si vos aprendés a hacer a través de video un kesagatame, que es una inmovilización del jiu-jitsu en el suelo, en el cual te colocas al costado a grandes rasgos, ¿no? Y le tomás el brazo desde el ki, o en Gracie Jiu-Jitsu te enseñan a tomar directamente desde el antebrazo, y luego le pasás por el cuello y le generás una inmovilización que incluso hasta lo podés hacer perder un poco el oxígeno, o un katagatame que es mucho más agresivo en ese sentido. Si vos lo aprendés a hacer, aunque sea mal, luego, cuando en un futuro, Dios mediante, la vida te ayuda, el destino y demás, vas a un dojo y el sensei te va a enseñar eso, vos lo vas a agarrar rapidísimo. Es más, él te va a preguntar, pero ya lo sabés. Y vos le vas a decir, no, no lo sé, pero lo vi en un video y lo practiqué. Y va a ser muy rápido tu aprendizaje. ¿Por qué? Porque tu sensei no va a tener que estar enseñándote desde cero, sino que simplemente lo que va a hacer es corregirte. Entonces, ¿que eso es mejor que nada? Válgame que sí. ¿Que eso pueda ser funcional para una pelea real contra un peleador mixto? Bueno, ahí no sé, ahí quizás no.
Ahí quizás no, porque te va a faltar la práctica, te va a faltar que te lo corrijan, te va a faltar un montón de cosas. Pero insisto, si partimos de la base que aprender todo algo es 100 y esto es 50, pregunto, ¿50 no es mejor que cero? Obviamente que 100 es mejor, pero 50 no es mejor que cero. Y siguiendo la misma línea, 20 no es mejor que cero, 10 no es mejor que cero, hasta uno es mejor que cero. Por eso digo, aprender artes marciales por internet o en este caso por YouTube, que sería lo ideal posible, tenemos que ver la complejidad de lo que vayamos a elegir. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de querer ser autodidactas? Vamos a empezar ahora a discernir un poquitito. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando queremos ser autodidactas? Punto número 1. Tenemos que saber qué objetivo tenemos o qué queremos. Vos que estás ahí, querés ser autodidacta. ¿Qué querés? ¿Querés aprender algo que te enseñe a defenderte en la calle, en una pelea real, situación real, cuerpo a cuerpo? ¿Querés aprender un estilo de arte marcial que tenga toda una tradición para que en un futuro vos puedas hacer carrera en ese estilo determinado, incluso llegar a ser cinturón negro algún día, poder tener tu escuela, tu dojo, tu kwon y dar clases, y con ello también aprender técnicas de defensa personal, pero no es como este que quería defensa personal. Vos lo que querés es aprender un estilo. ¿Querés aprender algo que te sirva para la competencia, porque en una de esas tenés buena genética y por ahí en un futuro empezás a pelear y haces algunos mangos y hasta podés llegar a ganar mucho dinero, ser campeón, ganar trofeos, medallas, coronas, cinturón y hasta mañana te conocemos y decís, yo me animé gracias a un video del faraón? ¿Qué es lo que querés? Bueno, dependiendo de lo que quieras, es lo que tenés que elegir. Esto es como en la vida real. Si vos querés un sistema que te sirva para la defensa personal, bueno, elegí un sistema de defensa personal. Entrá a mi canal y buscá estilos que sirven para la defensa personal. Volvemos de vuelta. Krav Maga, Jeet Kune Do, CQC o Close Quarter Combat, Casey, método de... Bueno, no voy a nombrar porque hay un montón. Si lo que vos querés, pero ya te advierto que en este sistema de defensa personal, la defensa personal se basa en eso, en mostrar cómo un atacante va a atacarte, valga la redundancia, y qué es lo que sea evadir, dar lugar, quitar, tomar la articulación, de colocar el codo, quitarle el arma, pegarle en una zona blanda, aflojarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Si lo que vos vas a elegir es aprender un método de defensa personal, no va a ser tan fácil aprenderlo por internet porque te vas a encontrar con la limitante de que todo el tiempo quienes lo enseñan por YouTube lo enseñan con dos personas. Entonces ahí tenemos una gran traba. ¿Qué podés hacer? Pero bueno, si querés hacerlo, podés hacerlo. Lo que podés hacer es toda la parte física, que generalmente eso no te lo enseñan, pero sí te lo enseñé yo. O sea, en mi canal tenés los videos de preparación física para artistas marciales, que sirve para todo, y podés echar mano y mirar. O también podés, si querés, comprar mis cursos, que ya son más avanzados y más para alguien que quiere entrar en el terreno de lo profesional, también. Pero entonces la parte física la vas a poder hacer siempre. Y después la parte de defensa personal, por ahí quizás hay instructores que enseñen algunas técnicas o pasos que se puedan ya aprender o técnicas como para desarrollar reflejos, actitud, timing en una pelea y que lo puedas hacer solo. Insisto, nivel de dificultad de aprender método de defensa personal vía YouTube, Internet, para mí es bastante complejo. ¿Por qué complejo? ¿Porque sea difícil? No, porque siempre necesitas de dos personas. Ya si conseguís un compañero para hacerlo juntos, se te habilita muchísimo las posibilidades. Se hace mucho más fácil. De todas maneras, ahí lo que va a restar es que algunas técnicas pueden ser complejas
y que necesites que el instructor te corrija. Pero ahí volvemos a lo que... y lo aprendés. Acá va a depender de 50 y 50. 50% que el instructor que enseña por internet sea bueno enseñando a través de un video, que entienda cómo pararse para que vos veas. Yo he visto algunos que dan clases de defensa personal por YouTube y que son tan malos enseñando a través de una cámara. Y no estoy diciendo que sean malos en su arte, porque no tengo ni idea, porque no conozco de su arte. Pero sí te digo que son tan malos enseñando las técnicas a través de una cámara que yo estoy tratando de aprender y no veo por qué se ponen de espaldas, porque no muestran detalles, porque no explican bien. Sin embargo, hay otros que son muy puntillosos y te explican bien es el giro, o sea, son muy puntillosos. Esos son los mejores y muestran la cámara de todos los ángulos. Esos son los mejores para enseñar. Por lo tanto, ellos ya tienen el 50% del éxito. Ahora el otro 50% del éxito corre por tu cuenta. Y es que sepas aprender, mi hermano. Ya eso no te lo puede dar nadie. Eso tenés que aprender a aprender vos. Fíjate tú una cosa. Yo creo que en este momento, en este directo en el que estoy hablando yo ahora, yo no me quiero arriesgar a dar un número, pero yo estoy seguro de que todos los que están conectados escuchándome, el 99 o el 100%, todos saben aprender. ¿Saben por qué se los digo? Les voy a dar una prueba muy clara. Cada vez que yo hago un directo, como el que hablé de Bruce Lee y de DK Joe, que atrae mucha gente, ¿no? Que trae gente masiva. La caja de comentarios, mientras yo estoy hablando, no para de subir, pum, 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 pum. Y yo acá con el ojo veo, porque ustedes saben que mi computadora está acá, yo, mientras estoy hablando de cosas que son importantes, veo como hay gente que únicamente está comentando, pum, 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 pum. ¿Por qué? Porque no quieren aprender, porque no saben, pero no quieren, no tienen la capacidad. El aprender es una capacidad que hay de desarrollarla y requiere de inteligencia. Hay que ser más inteligente para aprender que para enseñar, aunque les parezca mentira. Aunque les parezca mentira. Hay que ser más inteligente para aprender que para enseñar. Entonces, cuando yo estaba hablando de Bruce Lee, de DK Joe, yo veía acá que subía y cuando leía a ver si había algo importante, no, eran de los 150 que habían conectados, eran 3 que únicamente querían dar su opinión. Yo opino, no, pero ¿Me explico? Sin embargo, hace como, no sé, 10 minutos que estoy hablando, hace como 10 minutos que estoy hablando y la caja de comentarios está apagada y veo que están todos conectados, no es que no haya gente, es porque realmente tienen una capacidad de aprender fenomenal. Por lo tanto, yo me animo a decirle, cualquiera de ustedes que quiera aprender lo que se les cante en Internet, tienen mucha capacidad, háganlo. Y no hagan caso a quien les diga, no, porque no se puede, porque vos fijate, el no se puede, que no te lo diga otro, descubrilo vos. El no se puede, no lo absorbas, no cargues el no se puede de otro. Carga tu no se puede vos, chocate contra la pared vos. Si no pudiste, no pudiste vos. A lo mejor él no pudo. O a veces también están los que no quieren decir que se puede, porque si vos aprendés por internet, no Paganini Rossi, ¿eh? No pagás en mi dojo, no pagás en mi Kwon, no pagás en mi clase. Sin embargo, hay muchos que lo enseñan gratuitamente, al menos algunas cosas, ¿ok? Y yo en la caja de comentarios de este video, luego cuando termine esto, les voy a dejar links de muchos canales que me encontré de instructores, cinturones negros, maestros, profesores que enseñan por internet distintos estilos. Kung Fu, Karate, Taekwondo, Krav Maga, no me acuerdo qué otros encontré. No sé qué tan buenos son porque yo no soy para juzgar un estilo que no conozco. Pero sí les puedo decir que al menos tienen cinturones avanzados y enseñan y aparentemente enseñan bien. Incluso aunque te enseñe medio mal, luego, insisto, algo es mejor que nada. Luego lo podés perfeccionar. Ahora bien, eso es sobre sistema de defensa personal. ¿Qué pasa si vos querés aprender un arte marcial? Vamos a lo otro ahora. Ya hablé sobre sistema de defensa personal. ¿Cuál es el problema? Generalmente necesitas un compañero. Ahora, si querés aprender arte marcial tradicional, o sea, karate, kung fu, taekwondo, sipalki, hapkido,
y hay 10.000. No me obliguen a mencionar todos que no los conozco y ustedes saben que hay 1.000.000. Bien, ¿cuál es el gran problema que vamos a encontrar acá? Primero, si son artes de grappling, son muy difíciles de aprender y de enseñar por internet. Judo, jiu-jitsu, grecorromana, catch wrestling, toda la parte de grappling es muy difícil de enseñar por internet. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que con el método de defensa personal. Necesitas de otro cuerpo con sus articulaciones y miembros para poder generar la llave, la palanca, lo que sea, y también para generar el desequilibrio para el lanzamiento, etcétera, etcétera. Asimismo y todo, hay cosas que aún así la podés aprender y aplicar. Como te decía, si vos te haces un muñeco de trapo con brazos y todos, o si te compras una de esas muñecas de goma, viste que la compran con otro objetivo, las vi en internet, pero he visto que hay una, les cuento, antes de hablar con ustedes puse en internet, muñeco de entrenamiento de goma o de trapo, puse así como para ver qué me aparecía. Y me aparecieron unas muñecas de hule con una boca así, que dije, esto no es para hacer judo o jiu-jitsu, ¿no? Pero bueno, a los efectos, en una de esas puede servir o es bifuncional. Pero a lo que voy, si conseguís un muñeco que tenga brazos que hay para MMA los encontré en Amazon, hay que incluso tienen un peso determinado porque son rellenos con viruta y arena, vos podés practicar algunos, por lo menos marcar derribos y demás. Incluso durante el tiempo que estuve haciendo judo y jiu-jitsu, recuerdo que el sensei en la columna colocaba unos trapos, entonces nosotros para practicar, por ejemplo, el derribo de cadera, el ogoji, cuando estábamos solos sin compañero, tomábamos el trapo y hacíamos la entrada y colocábamos la cadera contra la columna. Yo no sé si mostrándole, pero creo que me entienden. ¿Sí? O sea, hay maneras, no todo está perdido. Asimismo, todo, insisto, es lo más difícil. Es lo más difícil. ¿Por qué? Porque mucho más fácil es practicar un golpe que practicar un derribo. Entonces, si lo que querés aprender es un arte como el jiu-jitsu o el judo, o el catch as catch can, catch wrestling, shot wrestling, luta libre, Brazilian luta libre, y va a ser complicado aprenderlo, pero algo podés avanzar. Igualmente te va a faltar lo fundamental, que es el combate. La técnica, incluso la técnica aplicada, necesitas un compañero. Por eso digo que es lo más difícil. La preparación física, sí, eso 100%. Eso 100%, de vuelta. En la preparación física la encontrás en mi curso, tanto en el gratuito como en el pago. E incluso en el gratuito no, pero en el pago enseño algunas técnicas que son para apretar, porque vos tenés que tener mucha fuerza en los dedos cuando se trata de tomar, por ejemplo, del hit. Tenés que tener mucha fuerza en los dedos y en los antebrazos para poder. Por eso en el curso pago tengo algunas técnicas, pero no es muy difícil, tiene algunas complejidades para no dañarte, pero no se puede. Ahora, si lo que vos elegís, pues, por ejemplo, aprender karate, kung fu, taekwondo, es mucho más fácil que un judo, jiu-jitsu. Insisto, más fácil aprenderlo y enseñarlo por internet. ¿Por qué? Porque lo básico se basa en posturas, posiciones, golpes, y cada estilo tiene su forma o de postura distinta, o de atacar, o de golpear, o de defender, o lo que sea. Pero son cosas que se pueden mostrar a través de una cámara. Yo puedo mostrar y decir de que en mi arte hacemos 2 en 1, defensa y ataque en uno, o sea que en el momento que estoy defendiendo al mismo tiempo estoy atacando y que la defensa no puede salir de acá, sino que tiene que quedar acá, al costado de la cara y cubriendo y que el hombro cubre la cara, o sea, yo puedo enseñar y que ustedes me entiendan. O puedo enseñar de que la guardia está la mano sobre el mentón, pegado ahí, y que cuando doy un golpe doy el giro de cadera, y que gira el puño, y que pega con estos dos, y que vuelva. Se puede explicar, se puede entender y se puede aprender. Y se puede practicar solo en tu casa. Por lo tanto, cualquier arte que sea de pie de grappling
de striking sería, de golpeo. Es bastante más fácil que uno de grappling. ¿Qué es lo que yo no me he encontrado mucho en internet y que no enseñan mucho los maestros? Y se los digo, los katas, los kuen, o sea, las formas, ¿bien? Y yo al principio no entendía por qué, y luego me di cuenta por qué, y es más fácil el por qué, es más fácil que la tabla del 2. Simple y sencillo. Para vos pasar de grado o de cinturón, pago mediante, siempre está don dinero de por medio, pero está bien, ¿eh? Yo no critico eso. Si a él le cobraron, está bien que cobre. Yo no critico para nada. No critico para nada. Yo lo que critico es cuando te mienten. Te mienten y te dicen, no se puede, no se puede, no se puede. Para. Se puede. Yo no te lo quiero... Por ejemplo, yo no les miento a ustedes. Les digo, el entrenamiento y la preparación física se puede aprender todo a través de Internet. Yo les doy una parte, se las regalo, y otra parte se las cobro, para el que quiera se la vendo, mejor dicho, porque de algo tengo que vivir y porque para eso estudié y porque es mi carrera y porque al final de qué voy a vivir. Si todos cobran por lo que estudian y yo no voy a poder cobrar por lo que estudié, o sea, me explico, pero les digo la pura verdad. Les enseño una parte que es muy nutritiva, muy rica y quien la aprende y quien la hace le va a servir mucho, y otra que ya es un poco más detallada y va un poco más personalizado, la cobro. Quien quiere la toma, quien no la quiere no la toma. Entonces soy transparente. Y los maestros, lo mismo. Ellos, a mí lo que yo critico, lo que no me gusta es cuando dicen, no se puede nada, no se puede nada. No, ¿cómo no se puede nada? No se va a poder enseñar una colocación, una posición, un salto, un cambio de guardia, un golpe, claro que se puede. A mí me parece mucho más loable que diga, mira, yo voy a enseñar lo que esto. Luego, la parte de formas o de kata y formas con arma, manejos de armas, no te las enseño porque eso es lo que se usa para el pase de cinturón y pase de grado. Y de eso es de lo que yo vivo. Entonces, ahí cuando vos vengas a mi dojo o a mi kwon, yo te lo enseño, te cobro y te paso de grado. Y ya está. O te cobro por internet, porque también hay maestros, conocí uno de Choulifat, que manda las formas y vos las aprendés y vas pasando de grado por internet, vos les mandás los videos y él te manda los cambios, las modificaciones, las explicaciones, las correcciones. Y él lo que te dice, lo único que te va a faltar, vos nunca vas a ser completo si no combatís, porque el combate sí es algo que no hay manera, ni pagando. ¿Cómo hago? Bueno, pagame que yo te doy la experiencia del combate, eso no hay manera. Pero es que hay artes marciales tradicionales que aún en el dojo, en el kwon, en el doshan o en el gimnasio, del 100% semanal de práctica, para el combate y el sparring, dedican un 10% a veces. Incluso me he encontrado y me han contado quienes contratan mi servicio como entrenador personal, de que han salido de dojos y de kwon porque van a la clase lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y durante toda la semana únicamente se dedican a los punces, a los katas, a los manejos de armas. ¿Por qué? Porque están preparándose para una competición en el Panamericano. Entonces me dicen, pasamos el mes entero y no hicimos un pinche combate. Un pinche combate, porque están todos abocados a la competición y los cuen y los katas y las armas y demás. Entonces digo, hay artes que la pasan así y vos, en definitiva, para pasar de un cinturón a otro, son muy pocos los maestros o las escuelas que te prueban en combate. La mayor parte de ellos lo que te piden son cuen, katas, manejos de armas y algunas formas determinadas o ataque y defensa contra compañero. He visto de todo, pero muy pocos he visto que exijan como graduación de tal cinturón hacer sparring o combate y que vos puedas perder la graduación por un mal combate o mal sparring. Entonces, al final, lo que te podés encontrar de dificultoso de aprender, un karate, un taekwondo, un kung fu, un sipalki o lo que sea, un tang soo do, por internet, es que va a ser muy difícil que encuentres
toda la formativa de formas, cuen, katas y manejos de armas. Asimismo y todo, he buscado los nombres, por ejemplo, de los katas de karate JKA, de la JKA, que es una de las más grandes del mundo, y hay senseis que en YouTube tienen todos los katas de la JKA, desde el primero de cinturón amarillo hasta los de cinturón negro. No sé si habrán más o menos. Y podés aprender los katas de la JKA, por ejemplo. Y estoy seguro que si empezás a buscar, vos decís, bueno, yo quiero aprender Wado Ryu, o Shitu Ryu, o Kung Fu estilo Garra del Águila. Estoy seguro que seguramente vas a encontrar en algún lugar recóndito algún maestro, sensei o sifu que enseñe algunas de las formas y las podés aprender. Luego, cuando vayas con un profesor, maestro, lo que sea, entonces ahí vas a poder perfeccionar el kata, el cuen o la forma. Fíjate tú lo siguiente. Hay katas que son bastante sencillos a la hora de aplicar, mientras que hay otros que son muy complejos y que por ahí quizás puedas tener más dificultades. Entonces, yo me encontré, en lo personal, les digo, les cuento anecdóticamente, cuando mi sifu de Sanda comenzó a estudiar Wing Chun, o Wing Chun sería Foshan, porque es de la rama de Foshan, cuando empezó a estudiar Wing Chun, empezaron todo el día la práctica de la forma, todo el día la práctica de la forma. A mí, sinceramente, me resulta incomodísimo el Wing Chun, no me gusta, me resulta incómodo la postura. Yo soy ancho de hombros, yo soy muy ancho de hombros. A mí me resulta incómodo estas posturas cerradas, el cerrar los codos, no me resulta cómodo. En Pac-Man, por ejemplo, que también tienen una tortuga que le llaman tortuga. Es la posición de tortuga, pero es una postura como algodonada, que es ahí. Me resulta mucho más cómodo porque no es tan complejo con los codos. Pero bueno, al punto es que me encontré con que las formas del Wing Chun tienen una exigencia que la mano y que acá baja como algodón y como pluma y acá sube como resorte que, ay papá, una complicación, me agarré un movimiento que vos lo mirás y parece fácil o que al final es fácil, pero claro, el maestro te exige, no, porque acá vos imaginate una cascada que baja como un algodón y una pluma que flota y acá entra la rudeza del... Ah, pinche, bueno, no. Porque al final después, como no es lo que yo busco, llega un punto en el que digo, ¿y yo para qué quiero aprender esto después de todo? Si después, si yo voy, a lo que a mí me gusta, que es el sparring, no el combate, yo no voy a hacer, no lo voy a hacer. Porque aparte es antifuncional para mí, por lo menos. Entonces, listo, ya está. Dije, Sifu, mientras hay prácticas de Wing Chun, yo no voy. Cuando hagamos Sanda, kickboxing, voy, pero mientras hagamos Wing Chun, no voy. Y como él está preparándose para ser instructor de la parte norte del Uruguay, todos los días Wing Chun y dejé de ir por un buen tiempo y voy a veces. Muy rara vez, porque insisto, no es lo mío, no es lo mío. Pero bueno, hay katas que son muy fáciles, hay otros que son muy complejos, pero por complejo que sean, vos seguí la forma y después cuando encuentres un instructor que te lo enseñe. Punto. Entonces, aprender artes marciales tradicionales también se puede. También se puede. Y deporte de combate, ya vimos defensa personal, artes marciales tradicionales, deporte de combate, que puede ser kickboxing, que puede ser muay thai, que puede ser boxeo, que puede ser sanda sanshou, que puede ser MMA, que puede ser sambo. Tampoco es tan difícil. Ahora pará. De vuelta a lo que te decía hoy, los que tienen grappling son más complicados. O sea, un Kudo Daido Shuku, un sambo ruso, un Sanda Sanshou que tiene derribos, es mucho más complicado por las técnicas de derribo que un kickboxing o que un muay thai o que un legway, que son únicamente de golpeo, de mamporro. Pero ¿qué haces ahí? Y aprender aparte del kick, y hay mirá lo que te voy a decir. Yo abajo en la descripción del video les voy a dejar algunos, pero hay muy buenos instructores
de kickboxing, de boxeo, de Muay Thai, que enseñan por internet, por YouTube, y que enseñan lo básico, cómo pararte, cuál es la posición, que si la guardia es ahí, si la guardia es ahí, que cómo hacer el giro de cadera, que cómo golpear, que cómo cambiar la posición de las piernas, que cómo dar un rodillazo, un codo, una patada. No te voy a decir que no quiero cometer el error o el pecado capital de decir es fácil, pero no es difícil, no es difícil. Te compras un saco, te improvisas una maquiwara, haces una maquiwara con neumáticos de auto y empezás a entrenar los golpes, que si el instructor te enseña de que la guardia es acá, entrena mucho la guardia, que si te dice que el golpe sale y el hombro queda cubriendo el mentón y gira ahí y pega con estos dos y que penetra, lo practicás 1000 veces, o sea, y que este brazo nunca baja y que esto acá no pega ahí, sino que pega acá, o sea, se puede y lo practicás despacio, cuánto, 1000 veces, y después empezás a practicar pegando fuerte, y ahí te vas a dar cuenta de que no está girando la cadera. Entonces ahora le empezás a agregar cadera, y ahí te vas a dar cuenta que tenés que girar el pie. O sea, te lo van enseñando de una forma tan didáctica que vas aprendiendo, y después te van a ir enseñando, ya sea de kick, o ya sea de muay, o ya sea de boxing, combinaciones con uno, o sea, o jab, uppercut, se puede. ¿Y no vas a poder aprender ahí? Claro que vas a aprender. Que te va a faltar siempre, siempre. A ver, siempre te va a faltar algo que para mí es el alfa y la omega del éxito en un estilo, arte o lo que sea de cuerpo a cuerpo, que es el combate, la pelea. Pero bueno, cuando tengas, lo haces. Pero si porque no podés hacer cuerpo a cuerpo, porque estás solo, no vas a hacer nada, es el pinche colmo de la zona de confort. Te dejaste lavar el cerebro y te lo lavaron bien lavado, haciéndote creer que nada se puede, cuando en realidad se puede. Hay cosas que se puede. ¿Dónde está la clave del éxito? Ahora vamos al kit de la cuestión. Voy a hacer bien, ok, Faraón, entendí que se puede, ya entendí que tengo que definir qué es lo que quiero, si arte marcial, si defensa personal, si deporte de combate, ya entendimos que hay diferentes dificultades y que cada uno tiene diferentes dificultades, si elijo uno va a ser más difícil por la falta de un compañero, si elijo el otro va a ser más difícil porque me van a faltar formas y cosas para pasar de grado, y si elijo el otro me va a ser más difícil porque también por la falta de compañero, de combate. Ahora que ya entendí esto, elijo lo que voy a hacer. ¿En dónde fallan todos? O la gran mayoría. Quieren ser autodidactas y no se concentran. No se concentran. ¿Qué quiero decir con concentrarte? Concentración. A ver, fíjate esto. Lo primero que tenés que hacer es definir qué querés. Lo segundo es buscar uno o varios o muchos buenos exponentes que enseñen eso en Internet. Lo segundo es buscar uno o varios o muchos buenos exponentes que enseñen. Seguramente vas a encontrar buenos o vas a encontrar lo que hay. O vas a encontrar bueno o vas a encontrar lo que hay. ¿Ok? Empezá a buscar y a ordenar las clases y los videos de ellos. Y empezá a seguir clase 1, clase 2, clase 3. Pero la clase 1, hacela todas las semanas. Los martes la clase 1. Durante meses. Porque ¿sabes dónde está el gran error que cometen los que quieren ser autodidactas? Lo siguiente. Cuando vos te inscribís en un dojo, donde te agarre un maestro de estos de karate, que son tradicionales, 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 de esos que hasta te hablan en japonés. Vos entras, te enseñan el saludo, ¿eh? Te enseñan una técnica o una postura y después te tienen semanas haciendo eso, al punto que muchos se aburren y se van.
Pero es que ese tener semanas haciendo eso tiene varias razones. La primera es que el hecho de que vos aprendiste esta técnica no quiere decir que la asimilaste y que ahora la podés aplicar. Para asimilar algo en el cuerpo, en el cerebro, en el sistema nervioso, vos tenés que repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Punto. Se terminó la historia. Por eso te hacen repetir y repetir y repetir y repetir. Lo segundo, la segunda razón por la que te hacen repetir y repetir la misma técnica es para que vos empieces poco a poco a desarrollar la autodisciplina, que es lo que al final te va a llevar el éxito. Autodisciplina. Porque si vos no tenés autodisciplina, tenés poca vida en un camino que tiene mucha disciplina. Por lo tanto, la segunda razón por la que te hacen repetir y repetir lo mismo muchas veces durante semanas y meses es para que tengas autodisciplina. Y la tercera razón por la que hacen eso es para que vos estés más meses en la escuela y que tarde más y que lleve más tiempo y le pagues todos los meses la cuota y tener una cuota durante más tiempo. Ya está. Ahí yo no me caso con nadie. Hay 2 de cal y 1 de arena. Porque esa es la verdad. También me he encontrado con estos maestros que cuando el alumno me pregunta, Faraón, ¿por qué hace un mes que me tiene haciendo esto? Sí, simple, porque así aguanta más la cuota y te tiene más meses enchufado a su cosito con toda la historia de esto todo que te dije de la disciplina y demás, que no es mentira, es verdad, pero también está eso. ¿Saben por qué pasa? ¿Saben qué? Les cuento. Muchas veces a mí me preguntan, che, Faraón, ¿por qué hay algunos que tienen 7 cinturones negros? ¿Por qué Michael Jai tiene 9 cinturones negros? ¿Por qué Lyoto Machida en 4 años llegó a cinturón negro? Simple, porque los maestros de Japón, que no van por el lucro, tienen un formato de enseñar que ellos enseñan algo. Y si vos ya lo aprendiste, encontré con uno personalmente y fue ese el que me choqueó. Cuando vos aprendiste, te enseña lo otro. Y si aprendiste lo otro, te enseña lo otro. No importa. Y si vos en 2 semanas sos tan bueno y aprendés tan rápido porque tenés otras bases que ya sos para pasar de cinturón de blanco a amarillo, ya te pasa. Y eso me pasó a mí. Cuando estuve con mi querido sensei Sirio Sosa, que ya no está más con nosotros, pero cuando estaba enseñándome las técnicas de Karate Mochizuki, como quiera que yo ya tenía historia en el Kung Fu, en muchos estilos, él veía que yo las técnicas las aprendía rapidísimo del Karate. Y le decía al cinturón negro al cinturón negro, a Ricardo, que estaba enseñándome, le decía, pásele la otra, pásele la otra. Y Ricardo lo miraba así como que, pero así no se hace, sensei. Tiene que practicar y seguir. No, 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 enseñe, enseñe, enseñe. Y después le explicó, ¿para qué lo vamos a tenerse así con lo mismo si ya demostró que ya tiene? No hay necesidad. Y me acuerdo que pasé de blanco a amarillo, creo que no me acuerdo si fue un mes y poquito, tiempo récord. Después me trabé y me enlentecí cuando entramos en la parte del jiu-jitsu, porque le enseñaba varias cosas, porque yo nunca había tenido grappling y demás. ¿Cómo estamos de la conexión? ¿Cómo estamos de la conexión? Díganme. ¿Cómo estamos de conexión? Díganme cómo estamos de conexión porque veo que la conexión no es estable. ¿Alguien me contesta? ¿Nadie me contesta? ¿Cómo estamos de conexión? Si está aprendiendo. Muy bien, me dice. Ah, ok. Estamos, Sebastián Río, estamos muy bien de conexión. Ah, ok. Porque a mí me aparece acá que dice, tu conexión no es estable, espera mientras intentamos establecerla. Ah, me quedo tranquilo porque quedé preocupado porque el otro día se nos cortó. Bueno, continúo entonces, continúo porque ya entramos en la recta final, digamos. A ver, entonces, ¿qué sucede? Estábamos hablando un poco sobre lo que es el aprendizaje. Una vez que definiste y estás aprendiendo, aprendes lo que tenés que aprender. El gran problema de la mayoría es que mira un video, hace así porque enseñaron así
y después ya quiere aprender otra cosa y ya busca otro, y busca otros estilos, y busca otros profesores, y quieren ser como Bruce Lee, autodidacta, pero quieren aprender 1000 cosas. O sea, concéntrense, concéntrense, céntrense, elijan uno y pasen meses con ese uno, como si estuvieran en un dojo o en un kwon. Yo te pregunto, si vos entendés que la falla es tuya, si vos fueras a aprender en un dojo, en una escuela, y entraras a esa escuela de karate, imagínate una persona que entrara el lunes a una escuela de karate, a la media hora de la clase saliera y se fuera para la otra zona y entrara a una de taekwondo. Y de ahí saliera y se fuera a la otra zona y entrara a una de hapkido. Y esa no le gustara y se fuera a una de sipalki. Y en sipalki hiciera así 2 patadas y se fuera a una de judo. Y así todos los días. Yo pregunto, ¿esa persona aprendería algo? Así no sucede en la vida real, ¿no? ¿Verdad que no? Y si así no sucede en la vida real, ¿por qué vos querés aprender por internet? Y en lugar de hacerte seguidor de una escuela, de un maestro, de un instructor, y seguirle todos los días las clases, o mirar muchas veces las clases y practicar y seguir mucho lo que él enseña, empezar a buscar, no, porque yo vi de esto, y porque yo aprendí de esto, y porque yo vi aquel, y ahora aquel, y no, ese ya lo miré. Y yo voy y le digo, mirate, yo voy y les digo, fíjate el video número 5 del Sifu Dani Galindo, en donde enseña a hacerte una maquiwara casera y a golpearla para Sanda. Sifu Dani Galindo de España. Entra el video número 5. No, pues yo ese ya lo vi. Yo no te pregunté si lo viste. Yo te dije que entres al video y que lo practiques de nuevo. Y que lo practiques de nuevo. Y que lo practiques de nuevo. No, yo ya lo miré. ¿Entienden dónde está la falla? Entonces, si eso no lo hacemos en la vida común, en la vida de a pie, en la tridimensional de Euclides, ahí afuera, ¿por qué lo hacemos en Internet y pretendemos tener algo de éxito? Elegí, buscá, elegí, centrate, y si elegís boxeo y si aprendiste una técnica de jab y gancho, jab y uppercut, y esquivo, entrenalo durante meses. Jab, gancho, uppercut, esquivo, jab, uppercut, gancho, esquivo, jab, uppercut, esquivo. Así, meses, hasta que un día te van a preguntar, ¿sabes boxeo? No, solo hago algunos videos por internet. Pero un tipo te va a querer agarrar así y a vos te va a salir instintivamente. Va a ser pum, pum, pum. ¿tá? Y como además estuviste entrenando con mis videos de potencia, fuerza máxima, velocidad, que están gratuitos en el canal, y ni te digo si tenés mi curso de pago en el que trabajás con lastre, potencia y reacción, y además haces entrenamientos de makiwara, de saco, ¿sabés lo que te puede salir? Entonces, de vuelta, ¿querés aprender por internet? Podés. Elegí qué, busca un buen exponente. Otra cosa, hablando de los buenos exponentes. ¿Qué significa un buen exponente? ¿Qué significa un buen exponente? Un buen exponente, yo le llamo a alguien que, si vos, por ejemplo, X, que estás ahí escuchándome, querés aprender karate o taekwondo ITF, querés aprender taekwondo ITF. Bueno, ¿qué sería para mí un buen exponente? Alguien que vos entras al canal y te enseña taekwondo ITF. Paso 1, paso básico, paso 2, chagi, patada, postura, puño, punce número 1, punce número del taekwondo ITF. Un canal de un youtuber de taekwondo ITF que enseñe taekwondo ITF. Lo que para mí no es un buen exponente para aprender un estilo son aquellos que por ahí tienen, o sea, son cinturones negros, ponele en taekwondo ITF, ya que estamos hablando de taekwondo, pero que además han hecho algo de hapkido y algo de sipalki y algo de lima lama y algo de judo. Entonces vos entras a su canal y te enseña algo de taekwondo y después te enseña las técnicas de Krav Maga y después te enseña cómo defensa contra cuchillo del aikido y después te enseña qué pasa. No estoy diciendo que ni que él sea malo ni te estoy diciendo
de que lo que él hace nos sirva o no sirva. No estoy diciendo ni que sirve ni que no sirve, pero estoy diciendo que si tu objetivo es aprender algo con orden, no en caos, en orden, entonces no es el ideal, porque lo ideal sería que vos sepas que aquel que vas a entrar aprendas esto. Por ejemplo, si vos entrás en el canal secundario del Sifu Dani Galindo, vos en el canal secundario del Sifu Dani Galindo vas a aprender dos cosas. O Kung Fu estilo Gu Wei o escuela Gu Wei, no recuerdo bien, es un estilo Shaolin que enseña el Sifu, o Sanda Sanshou, porque él enseña Sanda. Punto. Punto. No lo vas a ver al Sifu Dani Galindo vestido de militar enseñando, y esto es Krav Maga. No lo vas a ver al Sifu Dani Galindo vestido de karate, de karategi, cinturón negro, y en el Mochizuki hacemos así. No lo vas a ver. Vos ya sabés que con él vas a aprender Kung Fu Shaolin de la escuela Gu Wei o Sanda Sanshou. Punto. Entonces, a eso yo le llamo un buen exponente. No se me malinterprete de que quien enseña de un popurrí de todo, no estoy diciendo que sea malo o que no sepa o que no sirve. Estoy diciendo que si vos querés aprender algo que tenga como título Taekwondo ITF, tenés que entrar a uno que se respire, que se hable, que se proyecte Taekwondo ITF y que todo lo de él sea Taekwondo ITF. Por ejemplo, en mi canal, vos sabés que lo que vas a encontrar son biografías, historias de todos los estilos. Pero cuando vos vas a mis videos en los que enseño así de enseñar, vos sabés que te vas a encontrar con, uno, entrenamiento y preparación física para artes marciales, o dos, nutrición y alimentación para artes marciales y deportes. ¿Por qué? Porque yo soy preparador físico y coaching en nutrición. Punto. Pero no vas a encontrarme a mí, por ejemplo, enseñando técnicas, porque yo siempre dije y repito, yo no soy ni Sifu ni Sensei y no enseño, por lo tanto no enseño y no lo voy a hacer. ¿Por qué hablo? Simple, porque desde que tengo 7 años que estoy en un Kwon. Ya está, sé de lo que hablo, pero no es que vaya a enseñar. Entonces, busquen un buen exponente y empiecen a seguir desde la clase número 1, todo para adelante. Acá yo estoy viendo en los comentarios que Foreigner me pregunta, ¿qué canal me recomiendas para aprender Taekwondo ITF por internet? Foreigner, mira, te voy a responder eso a vos y a todos los que estén preguntándose ahora, ¿dónde aprendo karate? ¿Dónde aprendo judo? ¿Dónde aprendo boxeo? El tema es así. Para poder agilizarles y facilitarles un poco, hoy y ayer me dediqué a buscar canales y maestros o profesores o sensei o lo que sea que enseñen en su canal, que tengan clase número 1, clase número 2 de un estilo. Y en la descripción de este video, abajo, ahora al terminar, si bajan a ver la descripción, van a ver, bajen para abajo y van a ver que tiene Taekwondo, un dedito y el link. Pinchan en el link y van. Tienen Taekwondo, Kung Fu, boxeo, Krav Maga, karate, no recuerdo cuántas cosas más. Ahora, les quiero aclarar algo antes de que vayan. Primero, no conozco a esos maestros, no sé si son buenos, no se los estoy recomendando en el sentido de decir, yo los conozco, sé que soy bueno. Les digo cómo hice, que es lo que ustedes tienen que hacer. Empecé a investigar, entré por federaciones y fui a ver que esos instructores o maestros o lo que sea tengan un respaldo y que enseñen, aunque sea los pasos básicos. Ustedes tomen como referencia lo que yo les puse ahí, entren, miren, aprendan, y si no les gusta, búsquense otro o búsquense otro de otros estilos, pero insisto en mi consejo, concéntrense en lo que en uno, primero decidan qué quieren. Vos primero decidís qué carrera querés, si querés ser abogado, arquitecto, escribano, profesor de lenguas, profesor de historia, si querés ser contador, si querés ser albañil o constructor. Primero decidís. Y luego te metés de lleno a una cosa sola.
o a 2, depende de lo que te dé el potencial, pero generalmente es en una. Para poder saber qué vas a elegir, primero tenés que conocer algo. Bueno, ahí lo que te sugiero es que entres a mi canal y pongas historia del taekwondo, historia del sipalki, historia del judo, historia del kung fu, y vas a ver, y ahí vas a ver las demostraciones de las teles y vas a decir, esto quiero aprender. O que entres a los videos y veas. Un compendio aparte, antes de cerrar y verlas si hay preguntas, quiero aclararles algo. Generalmente, algo que yo siempre dije que tiene una gran falencia, una gran carencia a todos los instructores, es la preparación física. Razón por la que, siendo este mi fuerte y mi especialidad, yo me dediqué en los últimos tiempos a prepararles y organizarles guías para que ustedes aprendan a entrenarse. Entrenador autodidacta. De hecho, uno de mis 2 cursos pagos se llama Entrenador Autodidacta, porque la preparación del cuerpo es fundamental y tiene que ir a la par del aprendizaje de la técnica. ¿Qué pasa si vos estás aprendiendo a tirar patadas, una maigeri, una shokogeri, mawashi, pero no tenés elongación, no tenés equilibrio, no tenés práctica de fuerza en la pierna contráctil, ni para golpear? Se te dificulta muchísimo. Por eso es que la práctica de la técnica tiene que ir en igualdad de condiciones de la preparación del cuerpo físico, 50 y 50. En mi canal, abajo en la descripción del video, abajo en la descripción de este directo, les voy a dejar el link del cursito gratis, del gratuito, si alguno no lo vio. Y también más abajo está el pago. En el pago hay 2. Está uno, la preparación del cardio, fuerza máxima, elongación para principiantes. Y en el segundo son 25 videos y ahí muestro técnicas de potencia para puño, potencia para patada. Hay 5 videos para elongación de todo tipo, elongación máxima, balística, elongación pasiva, asistida. Hay 2 videos, uno que se dedica a todo tipo de flexiones, flexiones de brazo, flexiones a un brazo con distintos tipos de dificultad, fondos. Hay otro video que se dedica a lo que son las abdominales, todo tipo de abdominal, alta, baja, media, oblicuo. Ese es el pago. Si quieren entrar a mirarlo, está el link abajo. Lo ideal sería que ustedes vayan aprendiendo las técnicas a la par que preparan el cuerpo físico, porque el físico tiene que responder a las necesidades de la técnica. Y la técnica va a estar acorde a la preparación del físico, siempre. Pero el físico tiene que responder a la necesidad de la técnica. Por eso es fundamental. Por mucha técnica, si tu físico no reacciona, no responde, estamos complicados. ¿Qué tenemos por acá? ¿Hay alguna pregunta o algo? Oiga, profe, yo hago musculación, entrenamiento de fuerza y de resto, solo hago técnica. ¿Debería entrenar más específico o algo así? Liam Palekais, vos me decís que haces musculación y entrenamiento de fuerza. A ver, pasa que yo no sé a qué le llamás entrenamiento de fuerza. Para las artes marciales, vos lo que tenés que hacer no es musculación. En el curso pago que yo tengo abajo en la descripción de este video, las prácticas de musculación, que son 3 videos, está bien aclarado. Esto no te sirve para las artes marciales. Esto te lo regalo por si vos querés sacarte la remera en la playa y tener buenos pectorales. Para las artes marciales, vos lo que tenés que hacer es ejercicio de fuerza máxima para desarrollar tu fuerza máxima, sea para un derribo, sea para un lanzamiento, sea para una técnica o sea para un golpe. Y luego tenés que trabajar con ejercicios de transferencia a potencia, que la fuerza máxima se transfiera a potencia de salida. Eso se hace con trabajo de lastre y pesas, sí, pero son trabajos específicos para que tu fuerza y tu físico te sirva como motor y potencia y no como contrapeso y grillete. Por eso es que tuve la necesidad de preparar un curso completo con todas las técnicas porque me di cuenta que hay una carencia tremenda. O no hacen pesas y por lo tanto no tienen ni fuerza ni potencia, o hacen pesas pero lo hacen mal, lo hacen en hipertrofia para volumen y quedan pesados, lentos y lerdos. ¿Me explico? Por eso es que sí, pero tiene que ser específico. ¿Qué pasa por acá? No los había, ahí vi los links, no los había anotado. Sí, está todo abajo.
Ahora cuando cerremos el directo, ya bajan y entran y miran, investigan y miren, 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 les dejé de todo. ¿Qué pasa por acá? Una joyita al directo, ojalá que les sirva, de verdad te digo, Raiza Carrandi. Profe, ahora habla del tema cómo puedo aprender varias artes marciales con orden. Jair Natanael González, aprende una, porque esto es así, aprende una, y cuando sabes una, después aprendes otra, y cuando sabes otra, después aprendes otra, y cuando ya aprendiste tres, por ahí tenés la capacidad de aprender dos al mismo tiempo, pero aprende una, porque no, si no aprendiste ninguna, esto sabes cómo que es el típico, no, yo contra uno no sé pelear, pero contra ocho sí, pero ¿cómo gilipollas podés pelear contra ocho si no sabes pelear contra uno? Si ocho es la suma de muchos uno, o sea, de ochos uno, ¿estamos todos locos? No, porque lo que pasa que para pelear contra uno solo, eso yo no sé porque es el cuerpo MMA, pero yo en los katas, yo practico el miro, ¡oh! Bloqueo, golpeo, y miro para el otro lado, y ¡oh! Golpeo, golpeo, y miro para acá, y pego para atrás. Ay, por favor, no me digas nada. Y después viene una bala y lo esquivás como Neo en la Matrix. Digo, aprendamos uno y después que somos expertos en uno, aprendemos otro. Lo que sí te puedo decir, Liam creo que fue, no, Jair, lo que sí te puedo decir, estimado amigo y hermano, es lo siguiente. Si vas a aprender muchos artes marciales, para aprender a pelear, por ejemplo, miren lo que les voy a decir, a ver cuántos hay conectados. Creo que no se fue ninguno, pero lo que les voy a decir les va a servir. Miren, si vos querés aprender muchas artes marciales y tu objetivo es ser bueno en pelea, en combate, lo que te va a convenir es que las artes que entrenes y aprendas se complementen en el sentido de que lo que tiene una no tenga la otra, que en definitiva es como nacen las MMA. Muay Thai se comenzó a complementar con Jiu-Jitsu porque el Muay Thai tenía golpes y el Jiu-Jitsu tenía suelo. Pero luego vieron la necesidad de también complementarlo con Judo, porque Judo es mucho más expertise en derribo que el Jiu-Jitsu. No es que el Jiu-Jitsu no tenga derribo, no estoy diciendo eso, quiero decir que el Judo, el Judoka, tiene más facilidad para derribar porque se dedican más que el Judo. Entonces, entraron a complementar con esto. Y luego, también quizás algo de kickboxing, porque el Muay Thai tenía muy pocas técnicas. Entonces, como kickboxing tiene más, se dieron cuenta que al ser legales en las MMA, entonces ahí fue como se armó. ¿Cómo se armó? Simple. Busca, si vos querés ser bueno en combate, busca artes marciales que tengan lo que no tiene una, tenga la otra. ¿Está claro? O bien busca una que ya combine todo. MMA, Sambo, Kudo, Sanda Sanshou. Pero bien, ahora, si lo que vos querés es acumular cinturones negros, y no voy a criticar esto porque hay mucha gente que lo hace y yo no sé si está mal. Creo que por ahí a cualquiera le gustaría tener acá atrás, yo tengo, a ver, yo personalmente tengo algunos cinturones negros y tengo muchos diplomas y tengo muchos trofeos. Y tengo todo tipo de diploma, bueno, ni que hablar la parte de entrenador, preparador físico y demás. Y en un momento, les digo la verdad, me cuestioné la idea de colocarlos todos acá atrás, como para mostrar. Después, por otro lado, dije no, porque un poco va contra mi filosofía también, qué sé yo, sí sé. A ver, quien tenga oídos para oír, que me escuche y que se dé cuenta que sé lo que sé. Y quien necesita para escucharme y para hacerme caso, o para escucharme o para prestarme atención, o para tenerme en cuenta, quien necesita que yo cuelgue todo lo que tengo ahí, listo, que se vaya. ¿Y quién pierde? Pierdo yo. Entonces, por eso fue que no, pero les digo, yo, es más, en mi caso, mire, no sé, no tenía nada preparado, vieron que esto salió, pero yo acá tengo esto que está lleno de diplomas, no sé si es así como es. Ahí tengo un montón de diplomas de todo tipo, tengo como 50 diplomas de preparación, de fitness, de hipertrofia, de potencia, por todos lados. Pero
Entonces digo, yo no critico a nadie si alguien dice, yo quiero adquirir muchos cinturones negros y ser como Michael Jai White, que tiene 9 cinturones negros. Bueno, si vos lo que querés hacer es eso, sabés lo que tenés que hacer. Al revés de lo que te dije antes. No elijas Muay Thai, Jiu-Jitsu, Aikido y boxeo. ¿Por qué? Porque si bien es una excelente combinación para que te sirva la vida real, son muy distintos unos de otros y vas a ir súper lento avanzando en todos porque vas a tener que siempre arrancar de cero aprendiendo cosas nuevas en todos. Mientras que si vos elegís líneas parecidas, por ejemplo, karate, entonces entras en una escuela de karate Goshu Ryu, en una de karate Wado Ryu, en una de karate JKA, en una de karate Shotokan, en una de karate Kyokushin, en una de karate Mochizuki, en una de karate Motobu Ryu. Si bien todas son distintas en algún aspecto, razón por la que son federaciones distintas y tienen nombres distintos, o sea, son todos karate algo, pero por ejemplo, una maigeri es una maigeri. Podrá variar en la rotación de cadera, en la colocación de las manos, pero todas tienen las maigeri. O sea, si vos venís de practicar la maigeri en Shotokan y venís de practicar la maigeri en Goshu Ryu, llegás al maestro de Kyokushin y te dice, vamos a practicar maigeri, y vos ya te paraste y ya la hiciste, te va a decir, ya la sabés. Sí, porque practico Shotokan. A ver, está bueno, pero en Kyokushin la hacemos así. Vos hiciste así, ah, listo. A ver, hacela 2 o 3 veces más. Está listo, ya aprendiste, ya está. Lo que a otro le hubiera tomado días estar parado en la maigeri, y esto es así porque todos los días los vemos a los principiantes, así los nuevitos, vos, eso ya lo pasaste, listo, ahora vamos a... ¿Qué otra sabés? Y bueno, yo soy cinturón azul, entonces, listo, entonces vamos a esto, que esto es distinto. Y ahí vas como en cuesta abajo, en todos los estilos. Cuando querés acordar, en 4 años o 5, sos cinturón negro de 7 estilos distintos de karate. Y si vas a taekwondo, que es totalmente distinto que el karate, porque es coreano, porque se paran distinto, porque patean distinto. Pero patada frontal en el taekwondo, si vos sos experto en maigeri y en patada frontal del karate, en taekwondo lo vas a aprender rapidísimo. ¿Me explico? Entonces, si tu objetivo es acumular cinturones, que yo no le veo nada de malo, honestamente, por ahí va a saltar algún moralista que diga, no, si la persona quiere acumular cinturones, yo no le veo nada de malo. Si vos querés acumular cinturones y a prosperar rápido, elegí judo y combinalo con jiu-jitsu, y combinalo con jiu-jitsu brasileño, y combinalo con aiki jiu-jitsu, y combinalo con taijutsu, y combinalo con aikido. Capaz que este es el que más se te va a complicar el aikido, pero vas a ir como pelotazo. Estilos de kung fu, Pak Mei, Wing Chun, Chow Li Fat, Kung Fu del Norte, estilos de un poco más de dificultad, pero también Kung Fu, Karate, Taekwondo. Va a ser mucho más fácil si acumulas cinturón Taekwondo ITF, Taekwondo WTF, Taekwondo ATA, que Kung Fu, Taekwondo y Karate, pero igual va a ser más rápido que Aikido y Taekwondo, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces, si querés aprender muchas artes, depende de cuál sea tu objetivo, es que tenés que combinar. Para ser funcional en una pelea real o callejera, que sean artes que se complementen porque tengan lo que el otro no tiene. Boxeo tiene puños, kickboxing tiene patada, tiene puño, pero tiene más patada, y este te va a potenciar tus puños. Y combinarlo con judo, que tiene derribo, y con jiu-jitsu, que tiene suelo. ¡Bum! Va a ser dificilísimo, porque cada uno es un aprendizaje distinto.
Es como aprender a manejar avión, barco, motocicleta y tanque de guerra. Mientras que aprender avión caza, avión fusil, avión naval, avión... ¿Me explico? Ya me entendieron. Por eso digo, depende cuál es el objetivo. Bueno, ¿podrías explicar sobre si un método de aprendizaje es mejor que otro en relación al tipo de practicante como resultado final o si entrenar por internet trae algo contraproducente? A ver, aprender por internet tiene algo contraproducente. Contraproducente no le veo nada. Todo lo que ya dije al comienzo del directo, que vas a quedar por la mitad del camino en muchas cosas, pero es mejor algo que nada, que las técnicas quizás no las puedas perfeccionar porque no tenés un maestro que te lo perfeccione, pero algo es mejor que nada, que generes vicios posturales haciendo mal una técnica porque nadie te la corrige, pero después cuando encuentres un maestro la corregís, que bueno, para mí lo más contraproducente de aprender por internet es que no puedas pasar al cuerpo a cuerpo. ¿Pero qué hago? ¿No hago nada entonces? ¿No aprendo a pegar a colocar una técnica con golpe de puño contra un saco porque no tengo un compañero cuerpo a cuerpo? ¿Cómo es contraproducente? O sea, como contraproducente no le veo nada. Sí, como incompleto, sí, mucho. Lo otro que me preguntabas, ¿podías explicar sobre si un método de aprendizaje es mejor que otro en relación al tipo de practicante? ¿Qué pregunta que estás haciendo, Luis Ruiz Let Fight? Vos sabés que yo me he encontrado con que hay muchos malos discípulos que no son malos discípulos. Es que no encontraron un buen instructor. O sea, te voy a transmitir mi experiencia para que me entiendas y con esto y te lo voy a hacer rápido. Yo empecé con 6 para 7 años a aprender Kung Fu. El estilo de Kung Fu que aprendí era norteño, tenía muchas posiciones largas, piernas estiradas, mucha flexibilidad, saltos, mucha destreza. Yo, con 6 para 7 años, era un niño con obesidad mórbida, era gordo, tenía muchas dificultades. Entrené 9 años ese estilo, pero siempre era el último de la fila. Era el que hacía el cuen feo, las posiciones feas, los movimientos feos. Cuando se hablaba de mí, se decía, fulano es bueno, sultano es bueno, mengano es bueno. ¿Y el faraoncito? Y él le pone empeño, él hace lo que puede. Siempre era malo. Y como yo he visto muchos, y crecí pensando que era malo para las artes marciales. Hasta que en un futuro, que ahora es mi pasado, pero en un futuro estoy parado en el pasado, me encuentro con un Sifu de Sanda Sanshou que me empieza a enseñar un estilo completamente distinto y él lo adaptaba a mi estructura, los golpes. Y me decía, tu fortaleza no está en los pies ligeros, si sos pesado y sos fuerte, tu fortaleza está acá. Entonces, y practicábamos más Pound y de acá. Y acá con esto vos bloqueás que te derriben y derriba acá. Y me hice muy bueno. No solo muy bueno, sino muy peligroso para el knockout. Y me cambió la vida, porque me di cuenta de que yo no era malo para artes marciales. Lo que pasa, que el estilo aquel con el cual comencé tiene una estructura. Y si vos querés ser bueno, no podés ser bueno vos. Tenés que ser bueno en esa estructura. Y no se sale de la estructura. Y le enseña igual a un gordo, a un flaco, a un joven, a un viejo, a una mujer, a un niño, a un adulto, a un paralítico, a un cojo, a uno que le faltan los dos brazos, a un no vidente. Porque al final del día, para pasar de grado en este estilo, todos tienen que saber lo mismo. El determinado manejo de arma, determinado cuen, determinada técnica. Y la técnica es así y no es de otra manera.
Ahí me di cuenta de que si estás en un estilo que no es el tuyo, con un instructor o con un maestro Sifu Sensei que enseña su estilo, punto, san, se acabó. Si ese estilo no es para vos, estás en el horno. ¿Cómo podés saber vos esto? Simple. Probá otros estilos, mi hermano. Probá otros estilos. Recién fue ahí cuando yo me liberé de los grilletes, cuando probé otros estilos y me di cuenta que era muy bueno para el cuerpo a cuerpo, muy bueno para el suelo. Me di cuenta que era muy bueno para el suelo. Me encantó el suelo. Algo que nunca... Entonces, un buen maestro debería saber cómo adaptar el estilo a tu cuerpo y a tu estructura. Y si tu cuerpo y tu estructura no es el adecuado para su estilo, debería saber cómo dar el 100% de su estilo para tu estructura o aconsejarte y sugerirte que pruebes otro estilo que es el más adecuado para ti. Porque tenés estructura para otro estilo. Y en definitiva, los estilos se han formado y armado en base a la estructura de las personas del lugar donde se armó. Nipones, chinos, tailandeses, rusos, israelíes, africanos. ¿Me explico? Por ese motivo es que depende de tu estructura, es que hay unos que te resulta más fácil, otros menos, y incluso el mismo estilo es más loable que lo aprendas, más factible que lo aprendas con determinada didáctica que con otra. Entonces, sí es importante que sepan de qué manera enseñar o de qué manera aconsejar de que este estilo no es para ti, es para otro, porque en tu estructura te vas a sentir más cómodo en un estilo que sea diferente. No sé si hasta ahí, si más o menos expliqué. Bueno, estimados amigos, les envío un gran abrazo y nos estamos, espero si mañana por ahí nos volvemos a ver en otro directo y si veo que el internet está muy malo nos veremos el año entrante, pero a lo mejor mañana estamos con un preguntas y respuestas. Les envío un abrazo tremendo. Abajo en la descripción de este video, bajen a la descripción, están todos los links de taekwondo, karate, kung fu, boxeo, krav maga, sipalki. Bajen a los links, bajen a la descripción de este video que les dejo todo lo que les estuve hablando en este directo. Les envío un abrazo enorme.